nombre, insisto, en el lenguaje bíblico, estamos descubriendo la intimidad y entonces entramos a la vulnerabilidad del ser para poder actuar con ese ser de manera muy cercana, muy íntima. Vamos a leer una lectura de Jeremías 10:25. Vierte tu cólera sobre las naciones que te desconocen y sobre los linajes que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob hasta consumirle, lo han devorado y su mansión han desolado. Fíjense cómo un pueblo que no conoce a Dios no invoca su nombre. Vemos aquí en esta lectura que si nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros entramos en una relación cercana con Él. Moisés, cuando se acerca al Señor que está en la zarza ardiente, pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le contesta, ¿por qué preguntas mi nombre? Es una manera como decir, ¿qué te importa? O sea, ¿por qué quieres intimidad? ¿Por qué quieres acercarte a mí? No a cualquiera se le revela el nombre. ¿Sí? Ezequiel 36:22. Por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor, no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Gracias. Otra traducción del versículo 23 es, yo reivindicaré la santidad de mi nombre. O sea, cuando el nombre del Señor no es tomado de manera apropiada, cuando es ultrajado, cuando es profanado, entonces causa una reacción en Dios, como lo vemos aquí en la lectura de Ezequiel, en la que Dios reivindica su nombre y su santidad, porque no puede quedar sin castigo una profanación, no puede quedar sin consecuencias el lastimar el nombre del Señor. Es ahí la gran importancia del respeto a Dios, al Señor de señores. A veces a mí me preocupa que escucho en algunos contextos de iglesia, no de comunidad, que cuando hablamos del nombre de Dios, a veces le decimos Diosito, por ejemplo. Es que Diosito tal cosa y Diosito tal cosa. Y entonces el nombre del Señor lo estamos trivializando. Posiblemente hay una intención buena de que, así como yo le digo a mi papá papito o mamita, es como le digo Diosito, ¿verdad? Pero no refleja de manera apropiada el nombre del Señor, ¿verdad? Es cierto que Dios en el Nuevo Testamento nos abre los velos del Antiguo Testamento y nos abre el Santo de los Santos para entrar en una relación con Él plena, y nos dice que es Abba, Padre, que es nuestro Padre. Pero esa intimidad en relacionarnos en Dios, que es juez como Padre, no quita la gran importancia de la figura paternal y el respeto hacia nuestro papá, ¿verdad?
Entonces, el nombre de Dios siempre es importante cuidarlo, que esté en el lugar adecuado, de manera que nos relacionemos adecuadamente con Dios, que es juez, que es Padre y que nos ama. Vamos a entrar un poquito más, a seguir explicando el mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Aquí vemos el mandamiento en sí. Tanto Éxodo como Deuteronomio, si se fijan, es muy claro, prácticamente son las mismas palabras, aunque Éxodo y Deuteronomio son dos libros diferentes del Antiguo Testamento con dos corrientes de escritura que van como de manera paralela construyendo esos textos. Hay una coincidencia casi literal en el mandamiento. Tomar el nombre de Dios se refiere primordialmente a jurar, que es el uso más importante de su nombre. Entonces, cuando yo tomo el nombre del Señor es porque yo tengo un litigio que tengo que resolver. Y la manera de ponerle fin al litigio es, ok, voy a hablar contigo y lo voy a resolver. Y voy a hablar en el nombre del Señor. Yo no le hice daño a tu burro, ni a tu auto, ni a tu esto, ni a tu otro, ¿verdad? Y te lo digo en el nombre del Señor, para que ya arreglemos nuestra dificultad. Pero si yo estoy mintiendo en lo que estoy diciendo, es algo muy serio, en donde yo voy a tener consecuencias por romper el mandamiento. Y por eso el litigio ahí se resuelve, hasta ahí llega. Y Dios, que es justo, va a dar la consecuencia a cada quien, al agresor y al agredido. En vano, ¿qué significa la palabra? Bueno, jurar es tomar un juramento, es atarse, vincularse uno mismo en el nombre de Dios. Jurar, cuando juramos en el nombre de Dios, estamos vinculándonos con Dios, ya sea para decir la verdad o para llevar a cabo una acción que comprometemos. Y cuando juramos en vano, significa hacerlo no con un buen fin, sino hacerlo falsamente, cuando lo hacemos de manera vana, con banalidad. El mandamiento se refiere principalmente a no jurar falsamente, porque Dios no dejará sin castigo al que haya hecho ese mal, no lo dejará como inocente. Cuando sabemos que no lo es, cuando sabemos que es mentira, entonces podemos afirmar que ese juramento es un perjurio, porque es un juramento falso, porque es un falso testimonio. Y como ha invocado a Dios como testigo, tendrá la falta del crimen, o sea, es el crimen capital. Así como vemos otros mandamientos, por ejemplo, no matar. No matar es lo más fuerte de ese mandamiento, pero también podemos herir, podemos lastimar, podemos haber intentado matar. Hay distintos grados. Entonces, lo máximo es haber matado. En este mandamiento lo máximo es haber jurado en el nombre de Dios. Pero cuando toquemos la siguiente charla en la que vamos a hablar del enfoque pastoral, vamos a poder distinguir varias fases en las que este mandamiento se daña, aunque no sea en su pena capital, en su máximo. Y sobre ello vamos a tocarlo, se va a tocar en la siguiente charla, donde vamos a ver temas como los votos, cuando se hacen votos. Vamos a tocar un poco más ampliamente el tema de la profanación, de la blasfemia, de la enseñanza falsa, cuando se enseña con falsedad. Entonces,